económica que se había formado en América Latina. Desde muy temprano, ¿sí? 1900 les hablo, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, ¿sí? El naciente Partido Socialista Argentino, ¿sí? Partido Socialista Argentino aparece en 1896, había hecho como un diagnóstico sobre cuál era la realidad argentina, ¿sí? Y en ese sentido, habían postulado que Argentina era un país atrasado, un país que no lograba el despegue económico porque sobrevivían estructuras económicas de tipo feudales, decía la gente del Partido Socialista en la última década del siglo XIX, 1890. Esa persistencia de una estructura económica feudal, ¿sí? ¿En qué se traducía? En que las relaciones de trabajo no eran relaciones salariales, ¿sí? La gente, los peones rurales y los campesinos no cobraban un estipendio salarial por su trabajo, sino que se veían sometidos a lo que se denominaba relaciones coactivas, es decir, a relaciones de tipo paternalista, ¿sí? Ese vínculo que tenían con el patrón de la finca, con el patrón de la estancia, y al cual se encontraban atados, ¿sí? No tenían la libertad de huir de esas relaciones sociales, y eso constituía un régimen de tipo feudal, lo cual había impedido que el sistema capitalista se desarrollara en Argentina. Ese diagnóstico, ¿sí?, que realizaba el Partido Socialista era común en otros países de América Latina. Esa discusión, ¿sí?, se va a mantener durante muchas décadas, ¿sí?, pero no va a tomar una fuerza importante hasta la década del 50, como les dije cuando iniciamos la clase. Porque, como les dije, en el 50 va a tomar fuerza porque la CEPAL, ¿sí?, esa Comisión de Estudios para América Latina, va a preocuparse, ¿sí?, y sus miembros se van a interesar en retomar estas discusiones para ver cuál era la vía para salir del subdesarrollo económico. Bien. En ese marco, un primer, digamos, eje central de debate y de discusión sobre el modo de producción en América Latina va a ser, ¿sí?, una tesis famosa, ¿sí?, que va a desarrollar un inglés, ¿sí?, que se llamó Andre Gunder Frank, se los anoto en el chat, donde Andre Gunder Frank, ¿sí?, va a afirmar que América Latina era un continente de tipo capitalista y que siempre había sido capitalista. No había relaciones feudales en el continente, sino que la conquista en 1492 por parte de los españoles y luego los portugueses había incorporado a la economía americana a la economía mundo, ¿sí?, esa economía mundo de la que habla Wallerstein, que ustedes leyeron. Por lo tanto, ¿sí?, las políticas de desarrollo económico en América Latina tenían que estar orientadas hacia una integración diferente, ¿sí?, con el mercado mundial. Y esta discusión no solo tenía un tinte de política económica, sino también un tinte político duro. ¿Por qué? Porque si América Latina
era un país, era un continente que había tenido características capitalistas desde sus orígenes otra vez entre comillas, es decir, desde que se incorpora a la economía mundo en 1492, América Latina estaba lista para saltar a una, se consideraba en ese momento, una etapa superior de desarrollo económico que era el socialismo, ¿sí? Es decir, los movimientos sociales latinoamericanos debían impulsar una revolución, ¿sí? Como la revolución cubana, por eso la mencioné, que llevara al continente, ¿sí? Hacia una etapa socialista, la cual solucionaría, en teoría, el problema del atraso económico. Eso consideraba esta tesis sobre el origen capitalista de América Latina. Sin embargo, ¿sí? Esa teoría pronto va a ser discutida. ¿Por qué? Ernesto Laclau, que quizás lo sintieron nombrar, ¿sí? Un argentino muy conocido y que durante la etapa del kirchnerismo, del primer kirchnerismo sobre todo, tenía como bastante pantalla, ¿sí? En los medios del oficialismo, va a dar una discusión, ¿sí? A estas tesis sobre el origen capitalista de América Latina, proponiendo, ¿sí? Que la definición de Gunder Frank, ¿sí? Era defectuosa. ¿Por qué? Laclau decía, están quienes dicen que América Latina es capitalista desde sus orígenes como Gunder Frank, porque el continente se incorporó al mercado mundial a través del intercambio mercantil. Y están quienes dicen que América Latina, ¿sí? Es un continente feudal, ¿sí? Y por lo tanto un continente inmaduro, atrasado económicamente, que tiene que romper con esas trabas feudales para lograr su desarrollo. Bueno, en primer lugar, ¿qué va a decir Laclau? Bueno, la teoría de Gunder Frank tiene tres elementos centrales. Un primer elemento de Gunder Frank, dice Laclau, es que el subdesarrollo latinoamericano no es un camino hacia el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que los países subdesarrollados no son países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque la misma lógica del capitalismo es que existan países desarrollados y países subdesarrollados, ¿sí? En términos de un literato, ¿sí? Que falleció hace unos años, Eduardo Galeano, que lo habrán sentido nombrar, Galeano decía, la división internacional del trabajo significa que unos países se especializan en ganar y otros países se especializan en perder. Traduciéndolo en términos metafóricos a esta relación económica. Esa concepción, entonces, decía Laclau, hacían entender, entonces, que el subdesarrollo no era una etapa hacia el desarrollo. Ahora, esas sociedades, ¿sí? Subdesarrolladas, ¿sí? De América Latina, estaban integradas, ¿sí? Al mercado mundial, porque justamente al mercado mundial le convenía, le era factible que estos países latinoamericanos continuaran siendo países atrasados. ¿Por qué? Porque eran proveedores de materia prima hacia las potencias desarrolladas industriales. Por lo tanto,
estas potencias desarrolladas no tendrían interés en que los países subdesarrollados se desarrollaran, valga la redundancia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál era el problema de esa visión de Gunder Frank? Y qué es lo que dice Laclau. En primer lugar, ¿qué entiende o qué entendía, ya está muerto Frank, ¿sí? por capitalismo, decía Laclau? A ver, partamos de la primera cuestión. ¿Qué está entendiendo Gunder Frank por capitalismo? Bueno, Gunder Frank entendía que el capitalismo existe siempre que haya un sistema de producción para el mercado. Siempre que cualquier sociedad produzca con la finalidad de vender en un mercado mundial estamos hablando, es una sociedad de tipo capitalista. Y por otro lado, que el resultado del proceso económico productivo es la ganancia. Si tenemos esas dos variables, en la teoría de Frank, estamos en presencia del capitalismo. Ahora, esa definición es muy problemática. ¿Por qué? Porque ganancia e intercambio comercial lo podemos encontrar incluso en el Imperio Romano, en la antigua Grecia. Y muy difícilmente podamos decir que el Imperio Romano o la antigua Grecia eran sociedades capitalistas. Eso sería un error. Por lo tanto, decía Laclau, el error de Gunder Frank es pasar por alto la definición sobre las relaciones de producción, es decir, sobre las relaciones laborales, cuál es la característica de las relaciones laborales en cada sociedad, porque eso es lo que define la característica del modo de producción, ¿sí? Por lo tanto, decía Laclau, para Marx, el capitalismo es, antes que nada, una forma de producir, un modo de producción, ¿sí? Entonces, si quiero definir un sistema económico, no puedo definirlo solamente a través del intercambio mercantil, sino que debe ser definido principalmente por las formas que adquiere la producción. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que por más que encontremos sociedades en donde haya un alto intercambio comercial, si las relaciones de trabajo, si las relaciones de producción no tienen un carácter capitalista, es decir, no es una relación salarial en donde mi trabajo es retribuido monetariamente con un salario, no estamos en presencia de una sociedad capitalista, por más que lo que yo produzca se termine vendiendo en el mercado mundial. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Bien. Ahora, esta discusión, ¿sí? Este debate, no va a quedar ahí, ¿sí? Sino que va a ser retomado, ¿sí? por otros sociólogos, economistas, que van a intervenir en la discusión. En primer lugar, ¿sí? Cuando se discutía esta relación, ¿sí? sobre qué significaba el capitalismo y cuál era el modo de producción existente en América Latina, ¿sí? se tomaba como ejemplo, ¿sí? qué es lo que había pasado. Norberto, sí, perdón.
Eh, Enrique Dussel tiene una posición particular, ¿sí? Hay muchas posiciones sobre la teoría de la dependencia. Una de ellas es esta que yo les acabo de explicar, ¿sí? Esa es una de las posiciones sobre la teoría de la dependencia, la que sostenía Gunder Frank. Esa posición de Gunder Frank también está en Dussel, pero Enrique Dussel, ¿sí?, tiene algunos matices bastante grandes que lo diferencian de las teorías viejas de la dependencia. Ya cuando termino con todo, si querés, me detengo en Dussel. Pero Williamson estaría como muy lejos, digamos, de esta discusión. Muy, muy lejos. Sobre todo, acuérdense que Williamson está muy anclado en la teoría neoclásica, ¿sí? Entonces, estas categorías de análisis propios de la economía neoclásica, ¿sí?, el análisis marginal, ¿sí?, todo eso. Ah, bien, bien, bien. Pensé que decías que Williamson estaba dentro de esto. No, no. Williamson estaría fuera, digamos, de esta discusión, porque él está anclado en la teoría neoclásica. Los neoclásicos no usan el mismo tipo de categorías para explicar todo tipo de sociedades. Bien, bien, creo que ahora te entendí la pregunta o la reflexión, Norberto. Dussel es una de las teorías de la explicación de la dependencia. Ya voy a llegar a eso. Es como una de las más actuales, si se quiere, ¿sí? Estas que estamos hablando son las iniciales. Pero ya voy a llegar a eso. Había quedado que esta discusión, ¿sí?, va a avanzar, ¿sí?, o va a tener un avance, ¿sí?, un desarrollo más profundo, digamos, del debate, con la intervención, ¿sí?, de un brasileño, ¿sí?, Ciro Cardoso, ¿sí?, un economista brasileño muy importante, al punto que va a llegar a ser asesor, ¿sí?, del gobierno de Brasil en los años 60, ¿sí? Va a tener una posición diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a sostener Cardoso? Cardoso va a decir que los sistemas económicos latinoamericanos podían tener características de tipo feudales, ¿sí? Es decir, cuando estos autores hablaban y se referían a las características feudales de los sistemas económicos, básicamente están pensando en dos cosas: en que en América Latina seguían existiendo grandes propiedades terratenientes, grandes latifundios, ¿sí?, y esos latifundios empleaban mano de obra que no tenía un pago salarial, sino que estaba sometido a otro tipo de relaciones de dependencia personal, ¿sí? Pago en vales, pagos, bueno, algo que en la historia de Jujuy es muy discutido también y conocido, de cómo los ingenios azucareros en Ledesma, en Libertador, ¿sí?, han utilizado a lo largo de la historia mecanismos compulsivos para atraer la mano de obra hacia la zafra azucarera, ¿sí? Bueno, en ese mismo sentido se discutía esto, ¿sí? Si las economías latinoamericanas se habían desarrollado en base a la utilización de mano de obra compulsiva. Bueno, ¿qué es lo que decía entonces este brasileño, Ciro Cardoso? Ciro Cardoso, ¿qué planteaba? Bueno, que el régimen, el modo de producción latinoamericano podía tener características feudales, es decir, este tipo de pagos, este tipo de retribución hacia la mano de obra, pero sin necesariamente ser un modo de producción feudal, ¿sí? O sea, podía tener características,
pero no llegar a ser feudal del todo. ¿Por qué? Decía Cardoso, la característica central del modo de producción feudal es que la tierra es el principal medio de producción y ese medio de producción se encuentra monopolizado por unos pocos terratenientes, ¿sí? Esos terratenientes utilizan trabajadores, siervos, ¿sí? Es decir, trabajadores que están pegados a la tierra. Cuando digo pegados a la tierra se vende junto con los trabajadores que tiene adentro. Eso quería decir que estaban pegados o atados a la tierra, ¿sí? Y que no trabajaban a cambio de un salario, sino que obtenían a cambio el usufructo, es decir, el derecho al uso de la tierra o el pago en un pago no salarial, ¿sí? En pago en productos, en especias, en comida, en ropa, ¿sí? Esas eran las características de ese sistema feudal. En ese sentido, ¿sí? Decía Ciro Cardoso, cuando evaluamos las características de América Latina, ¿sí? Se tienen que partir de explicar las relaciones de trabajo antes que las relaciones mercantiles comerciales. Esto es importante. Se distancia de Gunder Frank, ¿sí? Y en un primer momento se acerca a Ernesto Laclau. ¿Por qué? Porque comparte con Laclau el hecho de que las relaciones de producción, las relaciones laborales, no pueden ser definidas solamente a través del intercambio mercantil, sino que deben ser definidas a partir de las relaciones concretas de producción, de las relaciones de trabajo. Ahora, ¿cuál era la diferencia para Ciro Cardoso de las economías latinoamericanas? Que había que definirlas, ¿sí?, como modos de producción específicos y dependientes. ¿Qué quería decir esto? Que los modos de producción de América Latina no podían entenderse aplicando categorías que venían de Europa. América Latina era distinta a Europa, por lo tanto, pensarla en términos feudales o capitalistas, ¿sí?, no contribuía a resolver el debate porque ambas categorías eran incorrectas para pensar el sistema económico latinoamericano. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Esta discusión entonces que llevaba adelante Ciro Cardoso, ¿sí?, va a llevar, ¿sí?, a discutir otro problema central. ¿Cuál es el lugar, ¿sí?, que le cabe al capitalismo comercial a la hora de definir un sistema económico? Explico esto lentamente para no marearlos. Un sistema económico, ¿sí?, si no se acuerdan de ese primer texto que leían de Lagougy sobre sistemas económicos, les refresco un poco. Está formado por diversos ámbitos, ¿sí?, que hacen a la estructura económica. Un ámbito de la producción, un ámbito de la circulación, un ámbito del intercambio, un ámbito del consumo, ¿sí? Nosotros habíamos visto luego, cuando estudiamos a Marx, que para Marx esos momentos no eran momentos independientes uno de otros, sino que todos se terminaban relacionando entre sí, porque la producción necesariamente implica circulación,
la producción necesariamente implica consumo, ¿sí? Y uno no puede estar encima del otro porque se retroalimentan entre sí. Eso, ¿sí?, estaba en discusión en estos textos, en esos años. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo que había planteado en un inicio, ¿sí?, se entendía que el comercio, ¿sí?, es decir, el ámbito de la distribución, de la circulación, podía haber tenido en América un carácter transformador, que es lo que sostenía Gunder Frank, que la había incorporado al sistema capitalista a través del intercambio mercantil. Bueno, ese problema, ¿sí?, que es el que había expuesto en un principio, había sido discutido, ¿sí?, por este autor, por Ciro Cardoso, diciendo que para Marx estaba claro la diferencia entre lo que era un sistema feudal y lo que era un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque para definir, ¿sí?, al capitalismo había que definirlo como un modo de producción. Y definirlo como un modo de producción significaba que lo que predomina o lo que termina determinando el carácter de ese modo de producción son las relaciones laborales, no el intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que las economías latinoamericanas produjeran mercancías que luego se intercambiaban o se vendían con Francia o con Inglaterra, la base de producción de esas mercancías era el trabajo no libre, es decir, el trabajo que no recibía un salario a cambio, sino que era un trabajo en donde se combinaban diversas formas de explotación del trabajo, en donde existía el trabajo personal de los indígenas, ¿sí?, que eran obligados a trabajar para la corona española, el trabajo esclavo de los africanos que eran llevados a la fuerza a trabajar en las plantaciones esclavistas de Brasil, en las plantaciones de algodón de Estados Unidos, como estudiamos, ¿sí? Por lo tanto, esa base laboral, esa relación de producción, era una relación básicamente de coacción extraeconómica. Concepto importante para esta teoría. La coacción extraeconómica era la marca predominante en las relaciones laborales americanas y eso imposibilitaba decir que estábamos en presencia de relaciones de tipo capitalistas. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Este debate, ¿sí?, entonces, ¿cómo se va a saldar de alguna forma? Un economista argentino, ¿sí?, muy conocido en su época, Horacio Schiaffardini, ¿sí?, se los escribo en el chat. Horacio Schiaffardini era un profesor de economía política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, que es secuestrado por la dictadura en el año 78 y termina muriendo, digamos, en un centro clandestino de detención. Pero antes de que eso sucediera, ¿sí?, había realizado una serie de análisis y de contribuciones a este debate muy importantes, ¿sí?, y que quedaron plasmados en algunos de sus textos. ¿Qué es lo que sostenía Schiaffardini? En primer lugar, dice Schiaffardini, cuando Marx habla de capitalismo, de capital,
básicamente está haciendo referencia a una relación social, ¿sí?, que produce mercancías. Esa es, dice Ciafardini, la definición central de Marx sobre el capital. El capitalismo es una relación social de producción para la producción, perdón, valga la redundancia, de mercancías, ¿sí? Eso es el capitalismo. Ahora, esa producción, ¿sí?, no se convierte en producción capitalista, ¿sí?, por el simple hecho de que se vendan mercancías, sino que la fuerza de trabajo humana debe transformarse también en una mercancía, lo que hemos estudiado con Marx. ¿Qué quería decir esto? Que no es suficiente que se vendan productos en el mercado para decir que estamos en presencia de un sistema capitalista si la persona que elaboró, que produjo esa mercancía, lo hizo bajo relaciones sociales no mercantiles, no salariales. Ahora bien, dice Ciafardini, formas de capital, de dinero, de circulación, han existido en épocas anteriores al capitalismo y sin embargo no existió siempre el capitalismo. ¿Y esto por qué? Bueno, el hecho de que se produzcan, mercancías, ¿sí?, que luego son vendidas a un precio determinado en el mercado, es un problema que se lo puede rastrear ya en la Europa medieval, desde el siglo XII en adelante. Esa producción de mercancías es lo que Marx en el Capital llama las formas antidiluvianas del capital. Se las anoto aquí. ¿Qué son esas formas antidiluvianas del capital? Son gérmenes, ¿sí?, de capitalismo, pero que no constituyen el capitalismo en sí mismo. Más bien, pertenecen a una etapa previa del desarrollo capitalista, que es lo que se denomina el capitalismo comercial. Ese capitalismo comercial, ¿sí?, que no es algo que lo haya descubierto Marx por primera vez, sino que ya Kessner y Smith lo habían visto en sus obras, ¿sí?, cuando analizaban que el volumen del comercio siempre depende del remanente de la producción, ¿sí?, pero no lo habían planteado en estos términos, ¿sí? Esas formas habían existido, sí, en etapas previas a que el capitalismo se desarrollara del todo, y esa forma de capitalismo no era contrapuesta a la no existencia de relaciones no salariales. ¿Qué quiero decir? Que aunque en la sociedad predominaran formas de trabajo no capitalistas, es decir, feudales o no salariales, ¿sí?, el comercio era posible porque ese comercio vendía e intercambiaba mercancías, pero ese intercambio de mercancías no era de la magnitud suficiente como para transformar el sistema económico de la sociedad. Por lo tanto, la producción seguía estando dominada
por formas no capitalistas, feudales, esclavistas o de otro tipo, ¿sí? Pero que no eran las relaciones salariales modernas que nosotros conocemos. Esto, ¿sí?, quería decir de que la existencia de intercambios mercantiles no implicaba la liquidación o eliminación de formas de servidumbre laboral, ¿sí? Y tampoco implicaba, ¿sí?, que en el caso de América Latina, el haber sido incorporada al intercambio mundial de mercancías, que ese solo hecho haya sido suficiente para transformar la estructura económica americana y hacerla capitalista. Es decir, que la existencia, esto ya en términos más teóricos, la existencia de dinero circulante, ¿sí?, no es de ningún modo un elemento suficiente para disolver relaciones no capitalistas, ¿sí? Que existe, en términos más sencillos, que exista dinero en la sociedad no significa que estemos en presencia del capitalismo, ¿sí? Una tribu en Australia puede tener dinero y utilizarlo para comprar determinados productos, pero su modo de vida no se corresponde con las relaciones capitalistas porque su forma de supervivencia sigue siendo la caza y la recolección, que no son relaciones capitalistas, aunque utilicen dinero para determinados intercambios. No sé si se entiende la idea. Sí, profe. Bien. Ese problema, ¿sí?, que ustedes lo van a ver bien reflejado en el texto que se les propone para leer, ¿sí?, había tenido, ¿sí?, unas características importantes, ¿sí?, dentro de los intelectuales argentinos que intervenían, digamos, en las discusiones de esa época, porque había un problema político de fondo, ¿sí? Por eso les decía que estas no eran solo discusiones teóricas entre gente que estaba aburrida de la vida y tenía ganas de discutir estas cosas. No. ¿Por qué? Estas discusiones, ¿sí?, se dan sobre todo en el momento en que aparece el peronismo en la Argentina, ¿sí? Finales de los años 40, en los años 50, ¿sí?, la irrupción del peronismo en el país ponía en duda y en discusión, sobre todo a los intelectuales, a los militantes políticos situados en la izquierda, qué postura adoptar frente al fenómeno peronista. Si se aceptaba que el continente latinoamericano había tenido ese carácter capitalista, ¿sí?, desde sus inicios, como les explicaba hace rato, en base al intercambio comercial, como sostenía Gunder Frank, Perón no era más que otro capitalista, otro burgués más que gobernaba el país, y por lo tanto era igual que cualquier otro gobernante previo y no era útil para el camino hacia el desarrollo autónomo del país. En cambio, y esto va a ser un quiebre muy fuerte dentro de la izquierda argentina en esos años, ¿sí?, quienes creían que Argentina era un país
con restos feudales, con la persistencia de grandes terratenientes que controlaban la política, ¿sí? Y la existencia de esos mismos terratenientes había impedido que el país alcanzara un desarrollo capitalista autónomo. El peronismo se presentaba como una etapa intermedia, ¿sí? Una etapa democrática, decían los intelectuales de esa época, que iba a eliminar, ¿sí?, a esos viejos terratenientes e iba a hacer que el país madurara mediante la industrialización hacia un desarrollo capitalista para luego, una vez que se alcanzara con la industrialización ese desarrollo capitalista, poder dar el salto, la revolución hacia el socialismo. Insisto en esto de que hablaba en un principio. Estas discusiones tenían un contenido político muy fuerte, ¿sí? Todas las discusiones económicas tienen un contenido político, ¿sí?